un gusto como siempre poder saludarles, reencontrarnos en este espacio entre todos. Hoy estaremos platicando de un asunto realmente muy importante, relevante, que nos debe interesar, la democracia, pero la democracia ética. ¿Usted sabe de qué se trata? ¿Cuántos tipos de democracia hay? Bueno, me parece que no hay que romperse mucho la cabeza, según lo explica este libro. Hay democracias éticas y democracias corruptas, así que quédese con nosotros y entérese. Quiero presentar a nuestro invitado en esta ocasión. Vamos a estar platicando del tema con el doctor Óscar Diego Bautista. Él es investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez para acá y además para platicar de nueva cuenta de un tema que tú has estudiado mucho, que es el tema de la ética. Buenas noches, el gusto es mío y sí, efectivamente estamos aquí para hablar del último libro que hemos publicado que se titula así, Democracia Ética, una propuesta para las democracias corruptas. Así es. Y bueno, antes nos habías traído un libro que era también de ética. Ética para corruptos. Ética para corruptos. Una propuesta para prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. Y bueno, ya nos estarás platicando qué tanto caso se ha hecho. Y ahora con esta nueva producción que estaremos ya conversando contigo más a fondo. Así que bienvenido una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a lo que tuvimos en el programa anterior. ¿Cuál fue el tema? Para que usted se dé una idea, si se lo perdió, aquí le tenemos el detalle. En nuestro programa anterior platicamos con el maestro Ruperto Retana Ramírez, Contralor General del IEM, sobre la situación de los partidos políticos y el Instituto Electoral del Estado de México en materia de transparencia y rendición de cuentas. Un ciudadano informado puede decidir mejor y enseguida un ciudadano informado puede evaluar mejor el quehacer de sus gobernantes. Esta ley de transparencia obliga a lo que llama entes públicos, que son sujetos obligados a tener en sus páginas de transparencia información que es obligatoria y a la cual pueden accesar los ciudadanos. Parece que hay un reto muy grande que es el de generar y ampliar una cultura de transparencia en el Estado y en el país. Lo contrario de la transparencia pues es la opacidad, como bien lo señalas. Y bueno, la opacidad no permite o limita mucho el derecho ciudadano. Y de las actividades importantes en el Instituto Electoral del Estado de México también le tenemos un resumen, aquí se lo presento. Con el objetivo de seguir formando profesionales que cuenten con conocimientos teórico-prácticos, que les permitan asumir valores, actitudes y habilidades propias como especialistas en la materia, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para estudiar la maestría en Derecho Electoral, que se impartirá en su 6ª promoción en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto, con la finalidad de incentivar el estudio de la ciencia jurídico-electoral, así como contribuir al perfeccionamiento del desempeño laboral. La convocatoria se puede consultar en la página de internet del IEM en la dirección www.ieem.org.mx. En los últimos años, en el Estado de México y en el país, se han registrado cambios de trascendencia y profundidad que son producto del desarrollo democrático, y con las reformas político-electorales que se han realizado, se observa que una de las principales esferas en las que ha impactado es en la estructura administrativa del sistema electoral. Por ello, al considerar importante promover su estudio, el análisis y la investigación en esta materia, el Instituto Electoral del Estado de México emitió la convocatoria para estudiar la maestría en Administración Electoral en su 4ª promoción. Los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria en la página de internet del IEM en la dirección www.ieem.org.mx. El desarrollo político electoral del país y de la entidad
ha registrado importantes transformaciones, generando nuevas estructuras, nuevos diseños institucionales y diversos actores que interactúan en un campo muy dinámico que requiere de un estudio acucioso para su adecuada comprensión. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de México ha procurado incentivar el estudio, análisis y reflexión de los comportamientos que se dan en el plano político electoral, y en esta ocasión convoca a participar en el 17º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político. La convocatoria puede consultarse en la página de internet del Instituto Electoral del Estado de México, www.ieem.org.mx. Bueno, y vamos a platicar, le entramos a la materia esta de la ética, que bueno, pues en realidad es hablar de democracia, de ética, pero también de la corrupción. Doctor, platícanos, ¿qué es la democracia? ¿Cómo debemos entender la definición de la democracia? Y bueno, sus características, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hay que hablar de que hay varias definiciones de democracia. Por un lado, hay una definición que tiene que ver como proceso, como procedimiento, en donde hay que elegir a nuestros representantes públicos. Pero la democracia no solo es eso. La democracia, y esta es la segunda definición, tiene que ver con gobierno, con crear gobierno. Esas personas que vamos a elegir van a hacer gobierno. ¿Y este gobierno qué tiene que hacer? Pues tiene que cumplir ciertos fines. ¿Y cuáles son los fines? Pues son los fines que establece la política. Entre ellos, formar ciudadanos virtuosos, entre ellos tener justicia para la comunidad, entre ellos generar libertad, que todos los ciudadanos que vivimos en un estado, pues podamos movernos libremente. Otro de los fines de la política es precisamente satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Alimentación, vestido, calzado, educación, empleo, trabajo. Y digamos que la suma de todos estos objetivos en la política nos darían la felicidad del ser humano. Entonces ahí entramos a otro tema interesante. ¿Somos felices los mexicanos? Bueno, la OCDE dice que sí, que a pesar de todo, sí, a pesar de todo, dice que sí, los también del INEGI. Sí, también del INEGI, que seguimos siendo felices. Pero en realidad no tenemos satisfechos nuestros más elementales necesidades, como tú mencionabas varios rubros, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el diagnóstico de la realidad mexicana no es que uno sea pesimista, pero hay mucha necesidad, hay mucha hambre, mucha pobreza, mucho desempleo. Entonces, yo creo que ahí nos falta mucho por trabajar. Y un tercer significado de la democracia tiene que ver con la vinculación, la comunicación, la retroalimentación entre gobernantes y gobernados. Esto es lo que en Europa se denomina gobernanza. Y aquí había que preguntarse también si nuestros gobernantes escuchan a sus ciudadanos o simplemente llegan y ellos tienen sus proyectos e imponen sus proyectos. Porque eso es importante para darle legitimidad precisamente al carácter político. Y de aquí, si se le da legitimidad al carácter político, si la gente participa, pues puede haber cierta confianza. Y si no, pues esto puede ser grave porque se empieza a perder la confianza de la ciudadanía. Y sin confianza, pues la confianza es el elemento que integra, es el pegamento que da vida a la democracia. Bueno, si preguntamos acerca de los partidos políticos o de los políticos a nuestros amigos del auditorio, haciendo una encuesta rápida, seguramente pues tendrán desconfianza en los políticos, ¿no? En realidad hay experiencias de corrupción y la gente va perdiendo el interés en la política y muchas veces la confianza. Sí, desafortunadamente ese es uno de los graves problemas de la política desde las últimas décadas. De hecho, en la época de los 90, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo una investigación en diferentes países que integran esta asociación, porque en todos había una desconfianza muy grave de los ciudadanos hacia los políticos. Y entonces la pregunta era, ¿qué está pasando? Y una de las respuestas que digamos que fue un eje común en todos los gobiernos es el aumento de la corrupción. Entonces ahí tenemos un problema muy grave. Y de hecho que eso da pie a que yo realizo un proyecto que precisamente es del que venimos a hablar de hoy, que es el de la democracia ética como una propuesta para las democracias corruptas. Sí, vamos a regresar, si te parece bien, a platicar del proyecto, de cómo surge y también la definición de ética. Pero antes, si nos permites, vamos a una pausa y enseguida estamos con usted, así que quédese con nosotros aquí Entre Todos.
A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Prácticamente por los gobernantes, ¿no? Bueno, si uno tiene ética, se va a acabar parte de la corrupción y toda esa parte. Pues para que cumplan lo que, pues digo, lo que dicen o lo que prometen, ¿no? Digo, la ética es un valor que representa honestidad y obviamente dentro de la democracia siendo honestos, así es como emitimos, no sé, nuestro voto o nuestro deseo, ¿no? De lo que queremos y que así se respete éticamente. Pues yo creo que para ser un país mejor, ¿no? Tiene que haber ética en todo lo que hacemos para salir adelante como seres humanos y sacar este país en el que nadie confía. ¿Por qué? Porque nosotros no nos comportamos como debe de ser. Porque el respeto que tienen todos los seres humanos hacia la libertad de creencia de las demás, igual y para la libre elección debe de haber ética para respetar esa elección de todos los ciudadanos. No, la verdad no sabría decir. Porque es la base fundamental para tener respeto hacia los demás, ¿no? Y además eso se los inculcamos a nuestros hijos y nuestros hijos lo van a ir heredando a nuestros nietos y con eso creo yo que va a haber pues un pueblo sano de corrupción, de tanta impunidad que ya hay en todos los municipios, no nada más aquí. Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros aquí entre todos. Interesantes los conceptos de cada una de las personas, pero me quedo con uno que mencionaban y que engloba prácticamente lo que señalan todos. La ética es un valor que se hereda a las nuevas generaciones. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es la ética? Sí, bueno, a ver, la ética es una disciplina del conocimiento que estudia la conducta de las personas, de los humanos. Y bueno, clasifica esas conductas, por un lado, en vicios, cuando las conductas son malas, son dañinas, son nocivas, tanto para el que la ejercita como para el semejante. Pero viceversa, cuando una persona hace algo bueno, algo sano, que beneficia tanto para sí mismo como a los demás, se llaman virtudes, ¿sí? Hoy en día se les denomina también valores o antivalores. Entonces, la ética es un conjunto de valores que tiene que ver, que realiza el ser humano en su vida diaria. Y cuando aplicamos estos valores al ámbito público, pues entonces estamos hablando de ética pública. Claro. Platícanos y platícale por favor a nuestros amigos del auditorio, ¿cómo es que surge este trabajo? ¿Cómo surge este libro que es parte de una serie también de trabajos que has hecho que tienen que ver con la ética? Sí, bueno, este proyecto de democracia ética, una propuesta para las democracias corruptas, pues para empezar es una obra colectiva, es decir, participan varios profesores e investigadores en este libro, pero también hay que señalar que tiene que ver con una continuidad porque hay unos profesores que son de España, otros somos de México, hay una continuidad, previamente hubo un libro que se llamó Ética y Servicio Público, entonces ahora estamos continuando con esta colaboración internacional. Y bueno, hay un interés en todos los investigadores por este déficit de las democracias contemporáneas o democracias corruptas, como se le califica en este libro.
Y estas democracias corruptas pues tienen que ver con muchos vicios que existen en los procesos electorales. Por ejemplo, para nadie es desconocido la compra de votos. Ya la comisión de la Cámara de Diputados en marzo pasado pues dio una definición donde dijo que sí, que efectivamente hubo compra de votos, ¿no? Y entonces este tipo de cosas pues no pueden ser, ¿no? Cuando uno habla o comenta con otros colegas de otros países sobre estas situaciones, pues nos miran como si fuera ciencia ficción. Y la verdad es que pues eso no se vale, ¿no? Yo creo que hay que fomentar. Andamos mal, ¿no? Andamos mal. Sí, andamos un poquito mal en ese sentido, y luego cuando vemos precisamente, a diario vas a leer un periódico cualquiera y vemos todos los casos de corrupción de nuestros representantes públicos, pues eso habla de que hay un diagnóstico no muy optimista. Bueno, hasta confesos, ¿no, doctor? Porque hay quien dice, bueno, sí, robé, pero robé poquito, o cosas de estas. Ese tipo de cosas. Hay un investigador español que vive en Cataluña y trabaja en la Universidad de Barcelona, y él empieza haciendo el análisis de un artículo con algo muy interesante. Él se va a Guadalajara, en donde hay una placa cuando se inauguró la primer cumbre iberoamericana en el mundo, con los presidentes de Iberoamérica, y bueno, en este caso también el rey de España, el príncipe, y ve los nombres de todos los expresidentes que están ahí, que estuvieron en esa placa. Y él empieza haciendo o rastreando los datos de todos los expresidentes y dice, quien no está imputado en corrupción está prófugo de la justicia o es preso, está en prisión, porque está involucrado en casos de corrupción. Y todos son representantes públicos, todos son representantes democráticos, todos son representantes electos. Entonces algo está fallando en nuestros procesos democráticos. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que ustedes encuentran en este estudio? ¿Por qué llegan a estos puestos de elección popular? Porque nosotros los ciudadanos somos los que votamos por ellos. De hecho, el caso de este señor de San Blas, que dice, sí robé, pero robé poquito, a pesar de que él lo acepta, lo reconoce, resulta que gana la elección. Sí, y vuelve a ganar, ¿no? Además. ¿Ah, sí? Sí, bueno, hay todo un círculo vicioso, hay toda una serie de circunstancias que generan que que las cosas vayan así, ¿no? Pero una de estos déficits o de estas características que generan esta situación es que tenemos representantes públicos de bajo perfil. Paradójicamente, cuando uno va a realizar funciones o a pedir trabajo en cualquier disciplina, nos hacen examen, nos evalúan, nos piden currículum, trayectoria, experiencia, y sin embargo para la política, no. Entonces ahí hay un déficit. Hay un investigador español que es Manuel Alcántara, y él ha investigado los perfiles de nuestros representantes públicos, y paradójicamente en América Latina, México siempre ha sido un referente importante, pero en cuestión de formación de sus representantes públicos, pues no son los países pequeños o tercermundistas o más pobres los que tienen un déficit de sus representantes públicos, sino ahí aparece México. Sí. Hay estudios que han elaborado diferentes organismos y centros de investigación, y uno de ellos demuestra cómo en México 15% de los alcaldes a nivel nacional son analfabetos, en tanto que el 30% solamente tienen la primaria, ¿no? Entonces hay un desconocimiento de la política. Hay gente que dice que la política es la lucha por el poder, o es el anhelo del poder, llegar a él a como dé lugar y mantenerse ahí. Y no, la política tiene unos fines, la política es una disciplina del conocimiento que tiene fines nobles. Es la creación, eso tiene que ver con la creación de un área de conocimiento para la convivencia humana, para la armonía, para la felicidad, para la justicia. ¿Y dónde se enseña esto? Porque parece que muchos políticos en realidad nos demuestran que les interesa todo lo que dijiste, menos el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Bueno, a ver, estos conocimientos existen, la teoría política existe, las universidades de alguna manera también intentan dar esto. Sin embargo, bueno, como hay una especie de boom por el quehacer político, hay mucha gente que sin tener una formación o una cultura política básica o una cultura ética básica, pues ingresa a la política. Entonces hay, desde mi punto de vista, hay mucha facilidad para llegar a los cargos públicos sin pasar por el filtro de la ética. Es de señalar que en la antigüedad los creadores de la teoría política precisamente establecieron la ética como un filtro para aquellos que desearan llegar a la política, porque la política es la ciencia reina, porque es la que manda a todas las disciplinas, porque es la que tiene la responsabilidad
de todos los ciudadanos, a veces son miles, a veces son millones de ciudadanos. Entonces, aquellos individuos que van a ocupar esos cargos públicos pues tienen que tener una alta formación, una alta preparación, porque de ellos depende la vida de todo ese país. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a crear un perfil para que una disciplina para que estos individuos estén bien preparados. Y dentro de ello establecieron entonces la ética como una disciplina que era obligatoria antes de tener acceso a la política. Ahora esto es muy interesante porque si pones tú una barrera te van a decir, oye, le estás quitando la libertad, lo que dice la Constitución de que todos tenemos derecho a votar y ser votados, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que desde mi punto de vista y desde que coincido con otros, ese es un argumento demagógico para todos aquellos que anhelan el poder. Si a mí me interesa el poder y quiero llegar al poder, pues ¿qué hago? Pues me evito pasar por la ética, porque así no tengo un perfil, ¿no? Pero como yo decía, desde las antiguas civilizaciones, pues habían importancia en que aquellos que iban a gobernar, pues habían maestros que enseñaran valores y que enseñaran ética. Habían códigos de ética, pues ahí está el código de Hammurabi desde las antiguas civilizaciones, ¿no? Y luego había individuos preparados para fomentar la ética en nuestros representantes públicos. Y bueno, y eso hablando de Oriente o hablando de Occidente, en todas las civilizaciones antiguas existía esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Volvemos al tema, ¿no? Yo no tengo un perfil básico, no tengo cualidades básicas para gobernar, pero anhelo el poder y quiero llegar al poder. Y entonces eso pues ha dañado mucho, desafortunadamente. De hecho, se hablaba, creo que citan al maestro Orihuela en una de las partes del libro, señalando que debería de ponerse que por lo menos uno de los requisitos fuera que los contendientes o los aspirantes a cualquier puesto de elección popular tuvieran por lo menos el bachillerato, ¿no? Sí, el maestro Ignacio Burgoa, que ya falleció, precisamente preocupado, bueno, no solo él, sino hay una serie de autores que preocupados precisamente por la baja calidad de la política, pues hay propuestas, ¿no? Hacían propuestas y él decía eso, ¿no? Que al menos la Constitución se debería de incluir un párrafo que dijera que los aspirantes a cargos de elección popular al menos tuvieran el bachillerato. Pues sí. Bueno, hay gente que propone otros. Claro, más alto nivel, ¿no? Sin embargo, aquí me gustaría hacer una pequeña precisión. No por el hecho de que haya individuos con grados preparados, máximos significa que no sean corruptos, ¿no? Exacto. Y tenemos muchos ejemplos. Exacto. Ahí vale la pena recordar una frase del filósofo Platón. Él decía, siempre será mejor educar a nuestros buenos gobernantes con buenos principios que con muchos estudios. Así es. Muy bien, pues con esta frase para que la quedemos reflexionando, nos vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso. Quédese aquí con nosotros. A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
Continuamos entre todos y bueno, platicábamos, doctor, en el corte sobre los conceptos que tenemos la ciudadanía, el que no tranza no avanza, el vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, el cómo te haces rico metiéndote a un partido político, ¿no? Siendo, teniendo cualquier cargo de elección popular, así te haces rico. Esa es como parte de la información que tenemos los ciudadanos, todos los habitantes de este país, como una de las experiencias. ¿Cómo ves esto? ¿Es el colectivo? ¿Es como lo que hemos escuchado desde que somos niños, no? Sí, bueno, desafortunadamente el vicio de la corrupción, pues llevamos siglos con él. Nace en México con la colonia, entonces tenemos ahí 3 siglos de dominación española y bueno, la corrupción se acrecienta. Y bueno, pues es algo que digamos que ya pesa, ¿no? En la cultura mexicana. De hecho, está tan extendida en gobernantes y en gobernados, en ciudadanos, que ya no la vemos. A veces decimos... Parece normal, ¿no? Sí, a veces decimos, no, pues ya somos así, o así se hacen las cosas, o aquí hay que entrarle. O tú también quieres tener el mismo puesto para hacer lo mismo, ¿no? Sí, bueno, dentro de los estudios de la corrupción, por ejemplo, una de las causas es por la imitación. O sea, yo hago esto porque mi jefe lo hace. O hay otra que es la coacción, yo hago porque me obligan a que lo haga. Entonces hay también muchas cosas, pero sí está una cosa que es evidente, es que está impregnada en la vida cultural de México. Ahora, ¿cómo se puede romper esto? ¿Cuáles son los perfiles que tenemos de los gobernantes actuales y cuáles deberían ser los perfiles de alguien pues que tenga ética democrática? Sí, bueno, pues volviendo un poco retomando a los autores de la teoría política, ellos señalan que todo individuo que aspira a un cargo público debe al menos tener un perfil básico. Y ese perfil básico pues incluía 3 elementos. Uno, capacidad y experiencia para el cargo, ¿sí? A veces nos encontramos con gente que no tiene capacidad, gente que pues nunca ha estado en un cargo, se metió a un partido y llegó al cargo, pero carece de experiencia. Y entonces esta persona, en lugar de hacer bien para su país, se puede equivocar porque no tiene la facultad ni precisamente esa capacidad para tomar decisiones, ¿sí? Otro elemento que también señala la teoría política es lealtad a la Constitución, el sentido de pertenencia. Si yo pertenezco a una comunidad, de hecho así lo dice, somos representantes de la nación, somos representantes ahora sí que de parte del país, pues tenemos que ser leales a estos ciudadanos. No leal al partido que me propuso, no leal a la persona que me ayudó, no, sino a la ciudadanía, porque somos sus representantes. Y el tercer elemento que se incluye en un perfil básico es que estos aspirantes deben poseer valores, virtud y sentido de justicia para llevar a cabo. Interiorizar valores, no basta con decir, bueno, sí, yo soy bueno, yo soy honesto, sino demostrarlo, llevarlo a la práctica. Entonces la combinación de estos elementos básicos nos daría por resultado pues ciertos individuos con cierto perfil, con cierta capacidad, con cierta lealtad para la gente, con cierta lealtad a la Constitución y de alguna manera que sea generoso, que escuche y que practique la justicia, ¿no? ¿Y cómo la otra parte es un politicastro? Bueno, en el lenguaje de la política, el político de alguna manera se asocia en su etimología con la educación, es el hombre educado, es el hombre que se preocupa por los demás, ¿sí? Y la corrupción del concepto del político es el politicastro. El politicastro es lo opuesto al político. El politicastro es aquel individuo rastrero, hábil, mentiroso, demagogo, que engaña, seduce, persuade, manipula, ¿sí? Nos estás escribiendo a varios. No, entonces aquí me parece interesante que hayas señalado este concepto, porque a veces hay un desencanto por la política y por los políticos, pero no. Sí, o sea, el concepto político es bueno, es sano, ¿sí? La actitud de las personas que ocupan esos cargos, si no lo hacen de manera adecuada, con eficiencia, con responsabilidad, entonces se convertirían en usurpadores del cargo público, ¿sí? Pero la disciplina es sana, ¿no? Pero creo que vale la pena aclarar estos conceptos porque siempre decimos, no, todos los políticos son corruptos. Pero no todos los políticos, afortunadamente, no todos son iguales. Claro, no, yo creo que México es un país que, si bien es cierto, tiene muchos problemas, pero va marchando.
¿Y cómo es que marcha? Pues gracias a que sí hay personas con vocación de servicio, con espíritu de servicio, con valores, con responsabilidad, con compromiso. En las administraciones públicas hay gente que no trabaja 8 horas, sino 14, 16, 20 horas, incluso fines de semana. Y entonces, y se juegan ahí, se ponen la camiseta por servir a su comunidad. ¿Cuál es la diferencia que encuentran ustedes en estas personas que sí tienen ganas de servir y los otros, los que nos describes, los politicastros? Bueno, a ver, la diferencia básica, cuando nosotros tenemos a dos tipos, ¿no? Vemos que uno trabaja, vemos que otro no trabaja, quizás son de un mismo rango, están también dentro de un mismo marco jurídico, tienen quizás un mismo sueldo. ¿Y por qué uno analiza por qué este sí y por qué este no? Y uno llega a que la diferencia está en los valores que posea. O sea, regresamos a los valores. Claro, son los valores y principios que tenga cada persona lo que va a hacer que sea responsable, que sea eficiente, que sea honesto, que no rompa, que no se corrompa. Y cuando uno no tiene esos valores o esos principios, pues entonces se corromperá. O sea, regresamos a la antigua Grecia, ¿no? Claro, bueno, ahí regresamos al tema de la ética. Entonces ahí vemos que la ética es clave precisamente porque es la que estudia los valores en el ser humano. Y entonces aquí pasamos a otra pregunta. ¿Qué valores o qué instrumentos existen para fomentar valores en nuestros servidores públicos, ya sean gobernantes o funcionarios? Y entonces ahí pues hay quizás un signo de interrogación, quizás pocos o quizás nada, ¿no? Y entonces de eso se trata y es un poco el objetivo de este libro. Hay que reivindicar la disciplina de la ética, que desde su origen está vinculada a la política, hay que fortalecer valores en los servidores públicos, hay que conocer estos conceptos, porque también se evoca así muy a la ligera, se dice, ¿no?, de la ética, responsabilidad, transparencia, pero ¿quién nos enseña a ser transparentes? ¿Quién nos enseña a ser Oye, pero con íntegros? una plática o con un taller, los políticos no van a cambiar su mentalidad o quienes aspiran a ser políticos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se le puede hacer? ¿Cómo se fomenta? Bueno, ahí depende. A ver, la ética ya tenemos, digamos, que el objetivo, ¿no? Pero para llevar a cabo o para implementar eso, existen los instrumentos éticos de aplicación práctica. La ética no es filosofía, como algunos dicen, no, eso es abstracto, eso es teoría. Eso no existe. Una vez me dijeron, tú haces ciencia ficción, eso te lo inventas. No, la ética es práctica, está en el día a día. Y para ello, para aterrizarlo, existen diferentes instrumentos éticos de aplicación práctica. Y esos instrumentos, algunos ya vienen dados desde la antigüedad, y otros, por ejemplo, cuando uno compara a otros países, o sea, en el mundo hay alrededor de 200 países y el problema de la corrupción existe a nivel mundial, pero hay unos países que son más limpios que otros. ¿Y en dónde está la diferencia? Pues en que hay países que sí han desarrollado esos instrumentos éticos, no para eliminar o extirpar la corrupción, que eso es imposible, pero sí para controlarla, para mermarla, para disminuirla. ¿Sí? Y esos instrumentos es lo que nosotros hacemos en el centro de investigación, con una línea de investigación, traer esos instrumentos, conocerlos, desarrollarlos y mostrarlos y ver que sí se puede hacer. Ahora hemos hablado mucho de la transparencia, del acceso a la información, de la rendición de cuentas. ¿Todas estas herramientas nos ayudan? Depende. Mira, los instrumentos son buenos cuando verdaderamente se tienen un fondo honesto, digamos, ¿no? Quien lo va a hacer, pues sí lo va a aplicar. Pero desafortunadamente la realidad sobrepasa este tipo de propuestas y entonces lo que se ha visto últimamente es que muchos corruptos, para decir yo no soy corrupto, pues ponen su oficina de transparencia. Y entonces ahí subes todo, yo no soy transparente. Pues sí, pero eres corrupto, sigues siendo corrupto. Sí. Entonces ahí se le da un uso negativo. Entonces volvemos al meollo del asunto. En tanto la persona no cambie, no interiorice sus valores, no comprenda que lo que está haciendo, en caso de que realice prácticas corruptas, prácticas negativas, antivalores, en tanto que no comprenda que eso no está bien, pues todos los instrumentos que tú le ofrezcas, pues va a ser difícil, ¿no? Que los lleve a cabo, que les haga un uso debido de ellos. Entonces ahí necesitamos, y esto creo que sí es importante señalar, cuando tú me preguntas, bueno, ¿es posible que un corrupto cambie? La respuesta es sí, siempre y cuando haya o existan los especialistas éticos que logren cambiar a estas personas. Y en este sentido, este elemento, creo que en eso sí también tenemos un déficit, no tenemos expertos en ética pública, en ética y política, que
hagan ver a nuestros servidores públicos la importancia del por qué tienen que comportarse con valores. Ahora, hemos tenido algunos instrumentos como este que decía que nos iban a dar a los peces gordos y que iban a estar muy atentos de que no hubiera corrupción, pero no funcionan. ¿Por qué no funcionan estos organismos? ¿Por qué no funcionan estas comisiones? Bueno, a ver, ha habido intentos para combatir la corrupción, pero no desde la ética. Entonces, ese es el problema. Desde mi punto de vista, ese puede ser una razón. Los instrumentos éticos son diferentes, ¿no? Te voy a señalar 2 o 3 instrumentos éticos. Por ejemplo, en los 70s, en el 74, para ser preciso, en los Estados Unidos cayó el presidente, en ese momento Richard Nixon, por corrupción, ¿sí? 2 años después, bueno, obviamente hubo una discusión, debate, análisis, investigadores, etcétera. 2 años después aparecen 2 instrumentos muy interesantes, o 3 más bien. Primero, una ley de ética pública, ¿sí? Que obligue a que todos los servidores públicos tengan valores, ¿sí? Entonces en México no tenemos ley de ética pública. Segundo, la oficina ética del gobierno. Es decir, ya tenemos una ley, ahora ¿quién va o desde dónde se va a hacer todas estas iniciativas? Pues hay que crear un área, ¿sí? Bueno, pues no tenemos en México oficinas de ética pública. 3, ¿quién va a dar ética a los servidores públicos, a los políticos? ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí se creó el agente ético. En los Estados Unidos la oficina de ética de gobierno existe y existen los agentes éticos que se dedican a fomentar valores, a orientar a los servidores públicos, a decir lo que no está bien, que no deben de hacer, a crear manuales de trabajo, manuales de capacitación, manuales de formación y a sancionar, por otro lado, ¿sí?, todas aquellas conductas que no se ajusten a los códigos de valores o códigos de ético o códigos de gobierno que están establecidos. Entonces, estos 3 casos, por ejemplo, son instrumentos éticos de aplicación práctica, y en México, que somos muy dados a mirar hacia el norte y a copiar y a imitar. Pues deberíamos de copiar modelos. Esto, ¿verdad? En esto llevamos más de copiamos 30 otras años, cosas, pero esto no. O más de un cuarto de siglo, y esto no ha llegado. No ha prosperado. Muy bien. Vamos a los contextos y enseguida seguimos platicando, porque me gustaría también conocer cuál es la parte ciudadana, qué nos corresponde como ciudadanos, porque ya vimos todo lo que le corresponde a los políticos, pero qué pasa con la otra parte. Así que vamos a los contextos. En el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades estamos desarrollando un proyecto de investigación para fortalecer el Estado de Derecho en México. Esto es muy importante para nuestro país, el Estado de Derecho, porque se ha argumentado que si nuestro país quiere desarrollarse económica, social y políticamente, la principal dimensión a la que se debe enfocar es precisamente en fortalecer el cumplimiento de las normas jurídicas. Ahora bien, en el ámbito político, en el ámbito electoral, el Estado de Derecho es sumamente importante mantenerlo fuerte, porque así los diversos agentes y participantes electorales se conducirían de acuerdo a las normas o de acuerdo con las normas que la propia Constitución y las leyes secundarias han establecido. Y eso nos conviene como país porque nos da mayor estabilidad política, mayor certidumbre. En el ámbito económico, por ejemplo, la fortaleza del Estado de Derecho también es muy positivo para nuestro país, porque permite que los agentes económicos tengan certidumbre sobre sus inversiones, sobre sus transacciones económicas, y en general esta certidumbre aumenta la confianza de los mismos agentes económicos para seguir invirtiendo, para seguir trabajando en nuestro país. Entonces, la fortaleza del Estado de Derecho es el principal reto desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios colegas ahí en el Centro de Investigación para lograr el desarrollo integral de nuestro país. Si no nos enfocamos en este fortalecimiento, habría muchas consecuencias que lamentaríamos en general en nuestro país. Por ejemplo, la inseguridad pública, la incertidumbre económica, la incertidumbre política. Entonces, es muy importante mantener esta fortaleza del Estado de Derecho.
A los 18 años te puedes ir de casa. Puedes salir con tus amigos a divertirte. Puedes tener una relación formal. Ya sabes qué carrera estudiar. Ya puedes conducir. A los 18 años puedes trabajar. Puedes viajar sin tus padres. Eres más responsable. Te preocupas más por tu país. Y lo más importante, ya puedes votar. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. 18 años con la ciudadanía mexiquense. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque allá hay mucha gente sin valores, y hay mucha gente que es irresponsable, y hay mucha gente que pues ya no, ya la educación de antes ya se perdió. Es un valor que tienen que tener los políticos y toda la gente para ejercer sus derechos. Pues es una forma de elegir mejor, tener libertad de expresión más que nada, para no equivocarse. Pues es uno de los valores, ¿no?, con el cual debemos de contar todos los mexicanos, no nada más unos. Todos. Porque sin la ética y la democracia no habría un valor, no había derechos, no había nada. Pues para que haya más respeto, ¿no? Porque así la gente tiene mejores oportunidades con los partidos para poder escoger uno y otro y otro y otro hasta que algún partido nos dé pues lo que esperamos toda la gente. Porque la ética es lo que te rige como persona. Entonces, si tienes muy buena ética y piensas bien lo que vas a hacer, obviamente tu elección en la democracia pues va a ser muy buena. Porque pues sin ella seríamos un pueblo sin valores. Pues porque si no la hay, menos avanzamos. La ética es la limpieza, ¿no? Y si todo es transparente, pues se supone que la democracia debiera ser tal cual. Si no hay ética, pues no hay democracia simplemente. Muchas gracias a nuestros amigos que participan con las preguntas cuando salimos a la calle para hablar de estos temas. Pero decíamos de la ciudadanía y justamente de la participación ciudadana. ¿Qué tan importante es? Ya hablábamos de los políticos, pero en esta parte de la ética, ¿los ciudadanos qué papel debemos de jugar? Pues es totalmente importante la participación de la ciudadanía. De hecho, pues son los ciudadanos los que le dan el voto a los representantes públicos. Después de la Revolución Mexicana se hablaba de que las clases soberanas pues precisamente son los trabajadores, los obreros y los campesinos. Y estos pues delegan su voto, su soberanía a nuestros representantes públicos. Entonces ellos son claves, son pieza fundamental en el sistema político. Sin embargo, desde mi punto de vista, la ciudadanía, si no se prepara, si no está madura, pues puede ser fácilmente manipulable. Volviendo a la teoría política, uno de los fines de los gobiernos o de los buenos gobiernos es formar a ciudadanos virtuosos o buenos ciudadanos. ¿Y qué implica un buen ciudadano? Pues primero es un individuo que tiene capacidad de deliberación, que tiene capacidad de razonamiento, que sabe lo que le están diciendo, que no le vienen a vender cosas, ¿no? Y después obviamente es consciente y puede opinar, puede expresarse, puede argumentar, ¿sí? La razón ahí es fundamental. Pero obviamente si nosotros en lugar de formar ciudadanos virtuosos los hacemos más ignorantes, les ocultamos cosas, los manipulamos, los engañamos, etcétera, pues entonces volvemos a esto que decía hace un rato, lo de los círculos viciosos. Entramos en un círculo vicioso donde la gente pues puede ser manipulable y utilizable, ¿no? Ahora, en el caso de los políticos corruptos, hay maneras, nos decías, sí se pueden cambiar, pero ¿cómo se cambian? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Los metemos en dónde para que nos entreguen a alguien renovado?
hay una vieja pregunta que viene desde hace siglos y es, ¿un corrupto puede cambiar? Y bueno, el común de la gente dice, no, el corrupto ya no cambia, ya es así. Contrario a esta creencia de la ciudadanía, los grandes filósofos, Platón, dice, bueno, la gente cambia a diario y hay gente que le cuesta trabajo cambiar. Dice, pero los de más mérito, lo que hay que reconocer es aquellos que han sido, que han dado un giro, ¿no? Y entre ellos están los corruptos. Y dice, los corruptos claro que pueden cambiar también. Sí, entonces, a ver, yo ahí me voy a permitir señalar algunas experiencias. Yo he impartido cursos de ética pública a legisladores, a funcionarios, y me han tocado casos, bueno, también en la universidad me doy la materia de ética, y hay alumnos, por ejemplo, que en un caso llegó un alumno y dijo, todos somos corruptos, somos hijos del sistema, y así somos, ¿no? Pero afortunadamente, con las lecturas, con documentales, con análisis, con debates, con charlas, con reflexiones, pues la gente va cambiando. Y por ejemplo, tengo la fortuna, en una ocasión en un curso para legisladores en el estado de Veracruz, al final uno de los participantes dijo, de hoy en adelante voy a dedicar mi vida a la ética pública. Y eso me dio mucho gusto, siendo que era un tipo así que venía un poco como con escepticismo, como que no... Hay gente, y otra gente me dijo, yo no creo en estas cosas. Pero no creen porque no saben de qué se trata, porque hay un desconocimiento. Pero cuando en la medida en que tú vas trabajando con la gente, le vas dando datos, elementos, les haces pensar, pues la gente va entendiendo, ¿no? ¿A los políticos les interesa la ética? ¿Sí hay gente interesada en estos temas? Sí, no, hay gente. De hecho, a ver, Aristóteles decía que la gente que hace el mal es porque no ha tenido la oportunidad de que alguien le enseñe lo que es el bien o cuál es su misión como político. Dice, y entonces, pues para eso necesitamos esos agentes éticos que divulguen valores, que fortalezcan, que hagan como una campaña de valores en nuestros servidores públicos, ¿no? Que hagan comprender de cuál es la misión de la política. Pero entonces yo creo que ahí es donde hay que darle importancia, a ese fortalecimiento de valores, a esa divulgación o generación de una cultura ética en nuestros servidores públicos. Hablabas de los individuos virtuosos, de los ciudadanos virtuosos. ¿Dónde nos forman a los ciudadanos o dónde se forma a un ciudadano para que sea virtuoso y sea parte de este círculo virtuoso? Sí. Bueno, a ver, es una pregunta un poco difícil, si lo aplicamos al caso nacional. Obviamente, bueno, las escuelas tienen que ver con la educación, pero sin embargo también ahí hay cosas que hay que criticar. Hay institutos de formación para los representantes públicos. En otros países, por ejemplo, me voy a permitir señalar una anécdota. Hace poco, bueno, a ver, viendo los índices de corrupción que publica Transparencia Internacional cada año, los países más limpios y transparentes cada año son los escandinavos, Finlandia, Noruega, Suiza, Dinamarca, ¿sí? Y entonces aquí habría que ver por qué estos países tienen representantes públicos sanos, honestos, ¿no? Entonces ahí tuve la oportunidad de ir a Finlandia y hacer entrevistas y ver qué está pasando por allá. Y precisamente ahí hay un respeto alto y un compromiso por la ciudadanía, se les educa así en valores y hay o sea, uno parece que vive en otro mundo, tiene una educación muy alta, pero muy alta, de hecho no en vano son también cada año los informes PISA de educación siguen siendo los número 1. Entonces la educación y la ética hacen que la conducta del ser humano sea buena, sea positiva. Bueno, pero hay un respeto desde que sales a la calle, ¿no? Desde que manejas, desde que eres un peatón, desde que eres conductor, desde que... Sí, pues en todo, ahí se ven los valores, ¿no? Y entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces ahí me voy a permitir también señalar hacer un pequeño comercial, precisamente rescatando esta experiencia en Finlandia. El Instituto Electoral del Estado de México sacó un cuadernito que se llama Ética para la Ciudadanía y que también está en internet y que se puede descargar así de forma gratuita. Sí. Porque precisamente tenemos ese interés o existe ese proyecto de pues crear esa ciudadanía virtuosa, formar a esos ciudadanos. A veces decimos o esperamos que la gente participe, que se comprometa, que vote, y pues vemos que la realidad es otra, no vota, no participa, etcétera. Bueno, ¿y por qué? Pues precisamente por todo este contexto del que hemos venido hablando. Entonces hay que darle elementos a la ciudadanía para que pueda realmente, si queremos que participe, pues para que pueda involucrarse. ¿Para qué te pregunto? Para tener una mejor vida, una mejor gobernanza, una mejor calidad de gobierno, para tener mejor nivel de vida, para ser felices.
Pues sería para todo eso que acabas de decir, ¿no? Por un lado, existe cierta conciencia y cierto compromiso como parte de un contexto, como individuo de una colectividad. Los seres humanos somos animales sociales, ¿sí? No somos individualistas, contrario a lo que últimamente nos han llevado, ¿no? Los seres humanos nos necesitamos unos a otros, somos parte de un país, de un estado, y entonces tenemos que participar, ¿no? Y obviamente, pues si participamos, pues nuestra voz, nuestros intereses, nuestros pensamientos se van a ver reflejados. Y obviamente, pues si nuestra participación se toma en cuenta, pues estaríamos ejerciendo eso que, como bien acabas de señalar, se conoce como gobernanza, y hay un acercamiento con nuestros gobernantes. Y eso pues es bueno, porque finalmente si nos escuchasen, obviamente habría una mayor legitimidad para ellos y habría una nueva confianza, ¿no? Y si nos escuchan y hay buenos resultados, pues obviamente pues se puede generar una calidad de vida y una satisfacción en la vida de las personas, de los ciudadanos. Decías de estos cuadernillos para los ciudadanos, ética para ciudadanos, que se pueden conseguir de manera gratuita, se pueden descargar o físicamente. También este libro que nos presentas ahora, del que has estado haciendo referencia y del cual eres compilador y también autor de algunos de los textos, este libro también se puede conseguir físicamente y lo pueden descargar nuestros amigos del auditorio que estén interesados. Sí, este libro ha sido publicado por el Instituto Electoral del Estado de México. Obviamente pues son recursos públicos y se regala a todos aquellos interesados. Pero por otro lado también el archivo se ha puesto en la página del Instituto Electoral del Estado de México. Por un lado, bueno, yo también lo he subido por otro lado en otras páginas. Entonces, si uno teclea el título del libro o pone el nombre del autor, pues el libro ahí aparece, y pues son archivos que obviamente nosotros lo que queremos hacer es compartirlos y generar una cultura ética en los ciudadanos. Y bueno, pues está la invitación a que la gente lo lea y que se interese por esos temas. Oye, ¿la democracia sigue siendo un buen sistema de gobierno? No es perfecto, pero perfectible. ¿Tú lo crees así? Sí, bueno, sin duda hoy en día a nivel internacional, bueno, pues es una de las formas de gobierno donde hay cierta homogeneidad. Todos los grandes intelectuales, pensadores, políticos, politólogos, estudiosos de los sistemas políticos, pues coinciden en que es una forma de gobierno donde se intenta que la gente participe. No obstante, pues hay niveles de democracia, ¿no? Hay unas que tienen mayor calidad y otras que todavía tienen una menor calidad. En el caso de México, bueno, pues sin duda yo creo que estamos quizás en un término medio. Todavía nos hace falta por avanzar mucho. No es la democracia perfecta, pero yo creo que tenemos que reconocer que sí ha habido avances y que, bueno, pues hay que seguir adelante, ¿no? No ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí Entre Todos una vez más, doctor. No, pues gracias por haber invitado al programa. Muy amable. Y es así como llegamos al final de Entre Todos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga una muy buena noche, que descanse, muy buena semana, que la pase usted muy bien.